Me siento muy vivo dentro de una pista de balonmano. Me gusta estar en el 40×20, me apasiona estar ahí. El psicólogo deportivo es una ayuda más, es un complemento más. La recuperación yo creo que con un psicólogo deportivo es mucho mejor, es mucho más rápida. Esto no lo voy a conseguir porque jugamos contra el mejor de la clasificación, porque estos son muy buenos. Los pensamientos limitantes hay que eliminarlos. A ver, el fracaso deportivo es un aspecto que puede ocurrir, que realmente el éxito y el fracaso están en el mismo camino. En una liga de 20 gana uno. ¿Cuántos deportistas se quedan sin ganar entonces? Bueno, eso no es un fracaso. Para mí hay dos cosas claves que son la actitud y la comunicación. El factor mental es el que diferencia a los buenos de los mejores. Yo lo único que sé es que valgo para esto. Damos la bienvenida en este segundo capítulo de Rendimiento y Rehabilitación a un gran invitado que es Jesús Herrero. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por venir. Me gustaría tomarme el tiempo de presentarte. Lo voy a leer. Lamentablemente no me pude aprender tan gran currículum en tan poco tiempo. Vamos por partes. Nació en Ciudad Real en el año 1979, donde relatan sus comienzos cuando un exjugador de Caserío Vigón lo convenció, a él y a parte de su clase, de jugar al balonmano. Comenzó jugando en las categorías inferiores del que luego fue el Balonmano Ciudad Real y fue formado por un Rafael López León, conocido entrenador, pasando por selecciones regionales y años de éxitos escolares. Ya en la cantera del Balonmano Ciudad Real tuvo la oportunidad de ir convocado con el primer equipo contra incluso el Club Balonmano Barcelona. Varios años en la categoría nacional en el Balonmano Puertollano, donde jugó con el famoso chileno Emil Feichmann, allá en el 2005 si no me equivoco. 4 temporadas en el Lábaro Toledo Balonmano, donde logró la gran hazaña del ascenso a Sobal y donde se mantuvo en una temporada que realmente fue espectacular, enfrentándose a los mejores equipos del mundo en esa época. Luego tomó una difícil decisión, que más de algunos ya se ha visto antes, para tener que elegir si era de seguir disfrutando el sueño o de trabajar. En esta ocasión, para la tristeza de muchos y la felicidad de otros, ganó el trabajo y la vuelta a casa, donde aparece nuevamente en el balonmano Alarcos, donde consigue ascender a la categoría Honor Plata, no sé si se llamaba así en esa época, jugando incluso fases de ascenso a la Liga Sobal. Ahí fue capitán, máximo goleador, mejor jugador, y donde hay un gran logro que él anora muchísimo, que es ser elegido como el mejor deportista de Ciudad Real el año 2015. Antes de su retirada en el 2017, Jesús siempre ha sido entrenador. Jugaba en las categorías nacionales y entrenaba categorías inferiores, con muchos éxitos y muchos grandes jugadores entrenados, como por ejemplo los hermanos Ducheval. Ahora entrenador en categorías nacionales y con el tema que nos ocupa siempre presente, con un máster en psicología deportiva y coaching deportivo. Entonces, cuéntanos, Jesús, ¿qué rol juega el entrenador en el manejo psicológico de sus jugadores? Bueno, pues también es una pregunta que te podría hacer a ti, ¿no? Como jugador mío. El entrenador siempre es una referencia. Entonces, desde el punto de vista psicológico y de variables que influyen, pues hay que mantener mucho la calma, cosa que no siempre es fácil, como habrás podido ver en algunas ocasiones también. Y bueno, es una serie de recursos que se van mejorando con el tiempo y bueno, sobre todo la experiencia nos va dando un poco esos pozos, ¿no? De cómo comportarte respecto a tus jugadores y donde para mí hay dos cosas claves que son la actitud y la comunicación. Obviamente la respuesta ya la tienes, pero me gustaría que le explicara a la gente por qué tu carrera como jugador influye en cómo tú eres como entrenador y cómo tu carrera de psicología influye en cómo eres entrenador. Podríamos desglosarlo un poco más. Sí, bueno, los entrenadores ahora mismo, hoy en día, una gran mayoría de los entrenadores que están en un nivel top mundial han sido jugadores y han sido jugadores top mundial también. Entonces yo creo que bueno, esos conocimientos que se tienen como jugador se intentan plasmar siempre como entrenador y todos los entrenadores somos un trocito de nuestros anteriores entrenadores. Es decir, yo me acuerdo perfectamente de todos mis entrenadores, desde el primer entrenador que tuve hasta el último, y creo que yo como entrenador tengo una parte
importante dentro de esa galleta de cada uno de mis entrenadores. Los recuerdo a todos y yo luego, una vez que eres adulto y que eres entrenador nacional y que vas cogiendo y adquiriendo un poquito más de experiencia, pues vas viendo lo mejor de cada uno, intentando recordar lo mejor de cada uno. Desde mis inicios, bueno, como Rafael López León fue el que nos inculcó un poco esa pasión por este deporte, esa pasión por el balonmano que a día de hoy, y luego seguramente lo hablaremos, es muy difícil de eliminar de nuestras vidas. Hasta entrenadores que han tenido mucho carácter, entrenadores que han sido más diplomáticos o más didácticos, entrenadores que se han llevado muy bien con el vestuario, entrenadores un poco más distantes. Es decir, yo intento coger un poquito todas esas variables de mis entrenadores para intentar hacerlo lo mejor posible y luego pues que mis jugadores tengan un buen recuerdo del entrenador y que realmente yo hay veces que incluso les llego a decir que a lo mejor no se acuerdan el día de mañana de cuál es tal acción o cuál es 22 paralelo más Eslovenia, ¿no? Pero seguramente se acuerden de cómo les han tratado. Entonces creo que esa relación del entrenador con el jugador es clave para mejorar el rendimiento también. Lo habíamos hablado en algún momento, al final con el camarín, con el entrenador, incluso con la directiva uno pasa más tiempo que con su propia familia. Entonces llega un punto en el que nadie quiere llevarse mal con nadie, pero también es muy difícil poder llevarse bien con todo el mundo. Entonces, ¿cómo le plasmarías tú a un entrenador, en especial a alguien muy joven, alguna estrategia o alguna manera de poder relacionarse de una manera más óptima con sus jugadores? Las relaciones interpersonales son claves. Es decir, en un equipo, en un grupo de personas que luchan por un objetivo común, por un fin común, pues el llevarse bien con la gente es fundamental. Aumenta el rendimiento 100%. El hecho de estar en un club donde el entorno también te transmita esa tranquilidad también es importante. Yo estoy completamente seguro que los entrenamientos de élite de máximo rendimiento que nos puedan ver, creo que saben de lo que hablo. Es decir, el estar en un entorno que te transmita seguridad y tranquilidad es clave también para el entrenador. Por ejemplo, yo aquí ahora mismo en Pozuelo sabemos un poco la clasificación que tenemos, ¿no? Y el entorno es maravilloso, el club es maravilloso respecto a las relaciones humanas. Mantenemos una relación estupenda con el presidente, con los entrenadores, con la directiva, con las madres, con los padres. Creo que hay un pozo muy bueno para mejorar el rendimiento deportivo desde ahí, porque el entrenador está tranquilo. El entrenador de alto rendimiento, por ejemplo en el fútbol, que es donde más dinero se maneja o donde más repercusión mediática tiene, el entrenador está siempre en el filo de la navaja, por repercusión mediática, porque el entorno es un entorno muy profesionalizado y bueno, en nuestro deporte generalmente no suele ser así, pero bueno, también es influyente, es muy influyente el tema del entorno y de mejorar esas situaciones. Poco se habla en general de la salud mental de la gente que está asociada al deporte. En mi opinión, en la última década quizás se ha visto un poco más de revelaciones, por así decirlo. Para mí inolvidable, por ejemplo, el caso de Simone Biles, que hizo una gran repercusión mundial, pero menos todavía se habla de él cómo enfrenta a un entrenador este tipo de presiones o este tipo de situaciones en las que, como tú le dices, está ahí al filo. ¿Qué recomendaciones le darías tú, por ejemplo, a un entrenador que se encuentra en una situación en la que sí es presionado? Porque tiene que haber más de algún entrenador que se le exige un resultado y al final él es el que maneja un poco las directrices de cómo juega el equipo. Que si él podría recomendar, bueno, porque si él necesita y se ve en la necesidad de ayuda, que la pida. Es decir, la figura del psicólogo del deporte, la figura de la psicología deportiva no es solo aumentar el rendimiento, es esa salud mental también, ¿no? Cuando un entrenador está sometido a mucha presión,
No descansa bien, no duerme bien, sus relaciones interpersonales pues siempre se ven afectadas un poco por esa obsesión un poco que se tiene por mejorar en su deporte. Un poco la soledad del entrenador, ¿no? Que hay algunos artículos por ahí que nos comentan, la soledad del entrenador en la derrota, sobre todo, es dura. Y bueno, y eso hay que trabajarlo. Y eso se podría entrenar perfectamente. Me gusta que lo digas de esta manera porque al final hay un trabajo que se puede realizar y no va a llegar de por sí solo. Así como muchas otras cosas extra que tú puedes entrenar, hay que tomarse el tiempo de interiorizar el yo necesito la ayuda para poder trabajar sobre esto. Y ahí es donde me gustaría llegar a la siguiente pregunta que dice, ¿todos los equipos necesitan un psicólogo deportivo independiente del nivel o la edad? ¿O llega un punto en el que esto toma otra seriedad, por así decirlo, y ya debería instaurarse la figura, por ejemplo, de un psicólogo deportivo? Esa es una gran pregunta porque, bueno, yo estoy completamente convencido que la figura del psicólogo deportivo, la figura del psicólogo en el mundo del deporte es esencial desde los inicios. Es decir, yo considero que todas las escuelas deportivas necesitarían tener esa figura. Es una figura importantísima para empezar a trabajar la mentalidad del deportista desde los inicios, la mentalidad del deportista desde niño. Yo tengo un niño jugando en las categorías inferiores de aquí de Balonmano Pozuelo. Tiene varios entrenadores, entre ellos tú, del cual es una figura, es una referencia. Y empezar a trabajar la mentalidad del deportista desde los inicios es clave. Es decir, al niño le dices un viernes por la noche que no se puede quedar hasta tarde viendo la televisión, porque mañana tenemos partido, porque hay que descansar. Él ya va asociando que el tema de la competición necesita unos cuidados, entre ellos eso, unos hábitos. La psicología del deportista se tiene que generar desde las escuelas deportivas, desde la base. Hoy en día llegamos, vemos deportistas, escuchaba pues, a uno de los futbolistas más grandes de la historia, Lionel Messi, que hasta ya pasados muchos años nunca habían necesitado un psicólogo deportivo. Grandes tenistas, donde la exigencia es máxima, no habían tenido la oportunidad de asistir con un psicólogo deportivo. Yo creo que desde los inicios, en todas las escuelas deportivas, en todos los equipos, debería existir esa referencia, porque sobre todo es una forma de educar y es otra variable influyente en el deporte, con multitud de estudios donde nos dice bueno, pues que el factor mental es importantísimo. Con lo cual, desde los inicios, desde la base, necesitaríamos tener en las escuelas deportivas de todos los deportes, de todas las localidades, de todos los ayuntamientos, todos los clubs tendrían que tener alguna relación con un psicólogo deportivo. Y eso, no solo para mejorar el rendimiento, sino para trabajar esa salud mental de todas las cosas que ocurren en el deportista luego en su carrera deportiva. Me llama mucho la atención que mencionas figuras importantes del mundo deportivo y el no haber tenido el acceso, por así decirlo, a la psicología como una herramienta. ¿Es esto un problema de un tabú? ¿O es esto un problema del acceso? ¿O es un problema de la visibilidad que se tiene? ¿Cuál crees tú que son las causas de esta? Hay varios problemas o varios inconvenientes o circunstancias a resolver. Me gusta más decir que problemas porque creo que tienen solución. Oye, está un poquito estigmatizado, ¿no? El tema de asistir al psicólogo, asistir a terapia, ¿no? La palabra terapia parece que es algo que te ocurre algo grave, muy grave, ¿no? El psicólogo deportivo es una ayuda más, es un complemento más, igual que el psicólogo al uso para resolver cualquier problema de la vida diaria o cualquier circunstancia a resolver. El hecho de que el psicólogo deportivo aparezca en edades tempranas y en los clubes deportivos muchas veces ha sido económico también. En los clubes deportivos yo me he enfrentado a situaciones de decir, no, es que es muy caro. Estuve probando con una pareja de pádel también, a mí me gusta mucho el pádel y también tengo la oportunidad de ser entrenador nacional de pádel. Y me parece un deporte súper importante la mentalidad y la preparación psicológica, muy parecido al tenis. Y me decían, es que eso es muy caro, es que yo no tengo dinero para pagar eso. Digo, pero si todavía no te he dicho que me pagues. Todavía no te he puesto un precio, todavía no te he dicho, a lo mejor me tienes que dar unas clases a mí que me gusta y con eso
Lo importante es generar esa necesidad. La psicología deportiva, el psicólogo deportivo primero tiene que generar probablemente esa necesidad desde el punto de vista individual, desde el punto de vista grupal en el deportista, y luego a partir de ahí, pues eso dejará de ser un inconveniente, dejará de ser un problema. Pero bueno, eso, fundamentalmente creo que es un aspecto educacional, un problema de educación y en algunos casos también pues económico. Es lamentable porque al final podemos ver el problema, podemos ver que existe la solución, pero hay un camino entre medio de eso. Cómo llegamos a efectuar esta solución puede ser bastante complicado. Con ánimo de llegar a la siguiente pregunta es, ¿qué nos podrías decir respecto a la variabilidad individual en la psicología deportiva? Con esto me refiero a de que cada sujeto es un mundo. Cada entrenador, cada chico que está entrenando, jugando, es una personalidad, ha tenido vivencias distintas. ¿Cómo podemos trasladar eso al trabajo que se puede realizar con distintas humanidades? El psicólogo del deporte pues tiene que conocer la mayoría de los factores de la personalidad del deportista. Es decir, la personalidad del deportista tiene, me atrevería a decir, infinitas variables. Es decir, influyen muchas cosas en la personalidad del ser humano, de cada sujeto y de cada deportista. Influye, yo muchas veces comento que si yo nada más nacer me hubiesen llevado a mis padres a vivir a China, sería otra persona distinta, ¿no? O a Chile. Entonces tendría probablemente otra personalidad. ¿Cómo influye eso en el deporte? Mucho. Cómo cada persona se frustra de una forma diferente, por motivos diferentes, por circunstancias diferentes. De hecho, yo creo que hay personalidades que necesitan hacer un deporte individual, o hay ciertos tipos de personalidad para el deporte que necesita y que es algo maravilloso en el mundo del deporte colectivo. Hay personas que por su forma de ser no pueden jugar a un deporte colectivo. Entonces, bueno, pues es muy influyente. La personalidad de cada uno es fundamental. Voy a tomar hincapié un poco con lo que dijiste porque tengo las ganas de que lo conversemos un poco. Ambos somos jugadores de balonmano. Y me gustaría llevar el hincapié ahora a cuáles son las principales diferencias que se ven entre un deporte colectivo y un deporte individual psicológicamente hablando. Hemos hablado antes de formalizar un poco o formar un poco la mentalidad del deportista, ¿no? Entonces, los deportes individuales van teniendo una forma de pensar en su deporte, una forma de aumentar el rendimiento en su deporte. Entonces, la mentalidad es diferente. La mentalidad de un tenista no es igual cuando juega el individual que el doble, por ejemplo. El doble ya es un deporte colectivo, es un deporte de equipo. Y cambia. De hecho, bueno, pues los grandes doblistas, ¿no? Por ejemplo, no suelen tener un ranking muy grande en individual, ¿no? Un deporte colectivo donde hay 20 o 25 integrantes o 30 en el fútbol americano no puede ser igual que un deporte colectivo, pues por ejemplo, en el baloncesto, que juegan 5 y hay 7 en el banquillo, ¿no? Cambia bastante, la forma de la preparación cambia bastante y la personalidad de esos deportistas y la mentalidad de esos deportistas también es distinta, ¿no? Es muy influyente los rasgos personales para jugar a un deporte colectivo, como decíamos antes. Y bueno, por ejemplo, en el deporte nuestro, yo creo que hay una personalidad bastante definida de jugadores. Somos de una forma de ser que a lo mejor no se puede captar, pero los que estamos dentro sí lo sentimos. El jugador de balonmano nos llamamos los argentinos los gladiadores, los españoles también en femenino las guerreras, los hispanos, ¿no? Tenemos una forma de entender nuestro deporte que, a pesar de que hay mucho contacto, a pesar de que hay muchos agarrones, de que hay un contacto físico y es un deporte de contacto, es un deporte súper noble, ¿no? Entonces, las personas que lo practican tienen esa virtud o esa forma de ser, ¿no? Entonces, bueno, los deportes colectivos y los deportes individuales, sobre todo, es la mentalidad del deportista, que se va moldeando desde su formación
y que a lo mejor se va moldeando un poco, no de una forma estudiada, sino que se va moldeando un poco, pues como se va formando también la personalidad del ser humano. Se va moldeando, el tenista piensa de una forma, el tenista profesional piensa de una forma, el futbolista piensa de otra forma, el jugador de baloncesto, incluso por sus características antropométricas, que son más altos, que son más grandes, todo eso influye en cada uno de esos deportes. El golfista, el de automovilismo, cada uno tiene su propia mentalidad y va generando su propia mentalidad deportista desde que empieza a practicar ese deporte. A ver, también la gente lo practica toda la vida. Es como lo que hablábamos el otro día y lo que tú mencionaste al principio. O sea, esto es casi una adicción. Yo le mencioné el otro día a un familiar que en el balonmano está lleno de fanáticos. Si esa gente lo agarró un día X en su vida, en el colegio, porque vino un exjugador de algún equipo, y 40 años después sigue ahí. Sigue ahí. Entonces también creo que el encontrar tu espacio te molda de un principio. O sea, todo el mundo quiere pertenecer a algo. Y pertenecer a una entidad deportiva, en especial si te da un espacio, como tú dijiste, para estar cómodo, creo que te entrega este tercer espacio que se hablaba en algún momento, que va más allá de tu casa y tu lugar de trabajo cuando eras un niño en la escuela. Un espacio que creo que todo el mundo debería tener. Es un espacio que además los que seguimos en esto es porque nos hace feliz en algún momento. En algún momento. Sí, a ver, tiene muchos sinsabores en algunos momentos, pero yo lo comento algunas veces con mi mujer, ¿no? Y le digo, algunas veces me dice, bueno, pues es que ahora que ya te habías retirado, ¿por qué has vuelto, no? ¿Por qué tienes otra vez esa...? Porque hay momentos donde yo me siento feliz realmente. Ayudando a los demás, ayudando a mis jugadores a ser mejores, haciendo cosas extraordinarias. No todo el mundo tiene la oportunidad de hacer cosas extraordinarias, de dirigir a un equipo, de dirigir a personas, de que seas una referencia para ellos. Yo desde el punto de vista de entrenador, ahora te hablo, me llena muchísimo eso, me siento muy vivo dentro de una pista de balonmano. Me encanta, qué buena respuesta. Y va más allá de lo que esperaba. Me gustaría pasar a un tema que lo conversaba con mi novia, que es externa al balonmano. También lo consideró que era interesante. Y me cuelgo de una frase que vi una vez de Talan Ducheval en una charla, que él hablaba de alimentar los egos. Y mi pregunta es la siguiente, ¿qué nos podrías decir respecto al ego de los jugadores? ¿Hay que fomentarlo? ¿Y cómo lo trabajamos en edades formativas? El ego va un poco relacionado con las necesidades de cada uno. No todo el mundo tiene las mismas necesidades y los mismos roles también dentro de un equipo. Bueno, yo todo lo que diga Talan para mí es una referencia máxima, como lo fue como jugador, lo es como entrenador. De hecho, me encantaría pues seguir aprendiendo de entrenadores como él. Nosotros aprovecho un poco para decir que en el balonmano Ciudad Real, cuando estuvimos en las categorías inferiores y luego cuando ya estuvimos en el balonmano Ciudad Real, que ya prácticamente estaba desapareciendo, tuvieron una virtud muy buena que a varios de los entrenadores que estábamos allí nos enseñaron un poco el modelo de juego, el estilo de juego. Tanto Talan como Raúl, como David Davis, son una referencia. Ellos habrán tenido su ego y ahora son entrenadores y conocen perfectamente lo que hay en un vestuario, ¿no? Desde el punto de la psicología deportiva, y me lo llevo otra vez un poco a este terreno, yo llevo, no sé si serán 35 años, dentro de 35 o 36 años, había calculado antes, dentro de un vestuario de balonmano. Los egos se tienen. Hay un jugador que necesita ser el máximo goleador, hay un jugador que necesita ser el más querido, hay un jugador que necesita hacer el calentamiento. Esos roles tienen que estar dentro de un deporte colectivo y es verdad que esos egos hay que alimentarlos siempre y cuando no vayan en perjuicio del equipo. Y volviendo un poco a la misma pregunta, ¿cómo trabajamos eso en jóvenes? Estamos hablando de jóvenes que ellos no conocen su propio ego, no se conocen ni a ellos mismos, quizás no tienen ni conciencia de quiénes son todavía. Estamos hablando de la formativa. Es difícil. El entrenador, aparte de ser entrenador en categorías de base, fíjate todas las cosas que le pedimos, ¿no? Tiene que ser entrenador, tiene que ser educador, tiene que ser psicólogo,
tiene que congeniar con los padres, tiene que generar un clima y un ambiente de trabajo educativo. Es decir, es complicado que un entrenador de base tenga todos esos recursos también para tener que estar pendiente de formalizar o moldear un poco los egos de cada uno. Sí que es verdad que la distribución de los roles es importante, que cada uno de los chicos, por ejemplo, en edades formativas, pues sabe hasta dónde puede llegar, sabe quién es el que se la tiene que jugar, por ejemplo, en los últimos segundos, quién es el bueno del equipo, por así decirlo, ¿no? Yo eso lo he vivido porque, bueno, casi siempre he tenido algún jugador de esas características y los chicos saben eso. Y ese jugador que a lo mejor es más hábil, sí que tiene ese ego, ¿no? De ser el mejor jugador, el que lo van a llamar luego para la selección. Aquí voy a poner un ejemplo respecto a los egos de un jugador que tuve la oportunidad de entrenar y hubo una vez que me dejó súper asombrado, ¿no? Que, bueno, si me está oyendo le mando un saludo, que es Carlos Ocaña. Carlos Ocaña ahora mismo está lesionado y en la categoría cadete él ha destacado en todas las categorías. Para luego ha ido jugador de selección española, ha ido con la selección juvenil. No ha ido a la selección promesa porque se lesionó, pero iba a ir perfectamente por calidad. Y ese ego de que él tenía que meter todos los goles no lo tenía. Venía un chico que había venido muy poco a entrenar. Tenía un problema un problema personal importante dentro de su formación y el balonmano le daba como otra vidilla, ¿no? Y él no se salió del campo hasta que ese chico no metió un gol. No había metido ningún gol ese chico en toda la temporada. Entonces, si luego hay que alimentar un poco su ego, se le puede permitir, porque tuvo la capacidad de liderar a su equipo y tener ese ego, ¿no? Y liderar a su equipo hasta que ese chico que era menos hábil y no había metido ningún gol en toda la temporada, cogió y lo consiguió, ¿no? Entonces, para mí eso es un éxito y ahí ese ego no lo ha hecho el entrenador. A lo mejor también se tiene que moldear en casa. Ese ego lo han fabricado también y lo han fomentado sus padres. Sus padres han jugado a balonmano, han tenido menos éxito que ellos a lo mejor como deportistas, pero ahí han tenido un éxito muy grande como padres porque han alimentado ahí el ego de su hijo el ego en el buen sentido de la palabra, para educarlo de una forma súper correcta. El entrenador no puede educar a todos los niños de la misma forma, ¿no? Los puede orientar. Entonces, bueno, es una labor del entrenador de base, orientar a todos los chicos a que vayan adquiriendo sus roles y a que vayan generando aspectos positivos a través del deporte. Al final, el deporte es una escuela para la vida porque tenemos jugadores, por ejemplo, tú mencionaste anteriormente, yo tengo los infantiles, y de esos infantiles, ¿cuántos se van a dedicar al balonmano? Estadísticamente hablando, ya sabemos que es muy bajo. Quizás es una generación asombrosa, por así decirlo, y puede ser que la mitad termine jugando al balonmano. Y lo otro es que, si la vida no termina después del deporte. Y en base a esa misma frase que acabas de decir, me gustaría pasar la pelota a tu lado de la mesa y preguntarte, ¿cómo viviste tú una etapa como jugador que uno nunca quiere que llegue? Que es el retiro. ¿Cómo afrontaste esa situación? ¿Y qué nos podrías decir respecto a eso, a los que tenemos miedo de que ese día algún día se llegue? Bueno, pues mira, eso es un aspecto que cada deportista lo toma de una forma. Hay muchas formas de retirarse. Hay deportistas que enseguida saben que van a ser entrenadores. Hay deportistas que no saben qué va a pasar con ellos. Depende si ha sido profesional, si no ha sido profesional. Es una cosa que hay que prepararse y ahí la salud mental es importante porque hay muchos grandes jugadores que no han sabido ser otra cosa que jugadores de tal deporte y han terminado mal. Hay deportistas que han amasado grandes cantidades de dinero y justo después de su retirada, en pocos años, han acabado con ello, ¿no? Eso es un poco por no saber retirarse de una manera sana. Eso es salud mental también y creo que para eso también deberíamos de prepararnos.
En Madrid hubo una fundación que se dedicó también a preparar laboralmente un poco al deportista cuando el deporte tiene una edad limitada y bueno, eso es una de las cosas que podríamos ir también fomentando, ¿no? El que todos los deportistas puedan tener una salida laboral para que con sus recursos económicos puedan tener una vida normalizada. No todos, volviendo un poco a las estadísticas, se pueden dedicar de manera profesional. Creo que en el fútbol, por ejemplo, el 0,07 o algo así de las licencias llegan a ser deportistas de primera división. Es algo, ser un deportista de primera división, ser un deportista de élite es algo extraordinario. Entonces, cuando llega la retirada, has vivido sensaciones espectaculares en el deporte, has tenido vivencias brutales, lo más cercanas probablemente a lo que podamos definir como felicidad del deportista, y eso hay que trabajarlo. Hay que trabajar ese retiro. Y bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, me he retirado varias veces. Entonces, y quizás todavía no me haya retirado, no lo sé, mentalmente a lo mejor. Eso hay que trabajarlo. Y el deportista, de buenas a primeras, lo único que te retira de una forma letal un poco es una lesión, ¿no? Entonces, se va preparando un poco para ello. Y ahí se necesita ayuda psicológica y creo que ahí la figura del psicólogo deportivo la vuelvo a reivindicar un poco en los clubs y en el profesionalismo y en los deportes profesionales para trabajar ese aspecto también. Yo en mi caso lo he vivido bien, he tenido un apoyo espectacular con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Cuando uno tiene apoyos y muchos apoyos a su alrededor, pues siempre es positivo. Ahora recuerdo un jugador de fútbol que aquí en España tiene la fama de ser muy jocoso, muy gracioso, que es Joaquín Sánchez, jugador del Real Betis Balompié, que se retiró lleno de amigos. Se retiró en el campo, yo no he visto una retirada igual, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene esa posibilidad de retirarse de esta forma, pero retirarse así sería lo ideal, ¿no? Para tener esos apoyos y decir, lo has dado todo, has tenido una carrera en plenitud, has tenido una carrera deportiva espectacular. Eso es una bonita forma de retirarse, pero lo ideal siempre es tener muchos apoyos en tu entorno. Me causa un poco de ruido algunas cosas que me dices, porque lo primero que se me vino a la cabeza cuando dijiste lo de las lesiones es que eso debe ser lo peor que te puede pasar. Porque se debe sentir como una gran derrota. Porque tu cuerpo, o sea, yo creo que puede que me equivoque, que no hay lesión que no te permita volver. Hay lesiones que son muy difíciles de volver. Pero no es lo mismo retirarse, como dices tú, con los amigos, a decir, ok, yo me lesiono y no vuelvo más. Creo yo, y me gustaría hacer el hincapié de invitar a la gente de que si sufriste una lesión muy grave que te dice, ya yo no vuelvo más a primera, bueno, puedes intentar recuperarte, puedes volver a encantarte el deporte, quizás no al mismo nivel, pero sí de volver, quizás a este joven de 12 años que estaba en el colegio, que viene un jugador a invitarlo a jugar, que puedes jugar con tus amigos y que tus últimos partidos sí pueden existir y que no lo dejes solo porque una lesión no te lo permite. Al final las lesiones es algo que hay que trabajar también. Yo siempre digo que en una clínica de fisioterapia deportiva también debería existir un psicólogo del deporte, como ayuda, como apoyo, para mejorar los momentos en los que te llega la lesión, es una cosa inesperada, la frustración de no poder competir, el dolor, la recuperación. Yo creo que con un psicólogo deportivo es mucho mejor, es mucho más rápida incluso. Y bueno, creo que es algo que hay que trabajar también desde el punto de vista mental. Las lesiones es de las cosas más frustrantes que hay y bueno, pues eso hay que trabajarlo. La frustración es una cosa que en el deporte hay que trabajarla desde pequeños y bueno, pues desde el punto de vista de las lesiones deportivas, pues igual. Aún así, como tú dices, una de las cosas para trabajar, ¿qué es en el deporte? ¿El deporte qué es? Es jugar. Nosotros todos los deportes que se nos ocurran es jugar. Desde pequeñitos empezamos jugando. Tenemos que mentalizarnos que cuando eso empieza a ser una profesión, estas situaciones
el jugador siempre quiere terminar jugando. Todos somos niños, todos los deportistas somos niños desde que empezamos a jugar con en persona que nos convenció a todos, y a lo mejor luego tiene que convencernos otra persona que podemos jugar desde otro punto de vista. A lo mejor no desde el punto de vista profesional, pero bueno, hay muchos deportes también para los que nos hemos retirado en los que disfrutamos y en los que al final jugar, competir mínimamente y demás, pues también ayuda a tener esa adrenalina, ¿no? Que al final es algo físico también en nuestro cerebro. El deportista necesita esa adrenalina del deporte para poder vivir. Si el deporte es competición, o sea, en algo vas a tener que competir. Igual que en la vida. Sí, claro. Oye, me gustaría volver a pasar la pelota de tu lado de la mesa, hablar un poco sobre ti. Cuéntanos un poco sobre dónde te ves en el corto y mediano plazo. Porque, claro, como exjugador, como aficionado del pádel, que conocemos y de muchos otros deportes, como entrenador y también como psicólogo, tienes caminos pero para donde tú quieras. Entonces, ¿dónde te gustaría estar? Bueno, a mí me gusta siempre el mundo de la psicología, es mi profesión. Me dedico profesionalmente a ayudar a familias en un centro especializado de enfermos de Alzheimer, donde es una pasión también ayudar a la gente que lo necesita. En el mundo del deporte, pues he tenido la oportunidad de estar un poco en todas las categorías del balonmano español. Siempre digo que me hubiera gustado solo estar en la mejor, pero he sido tan malo que he tenido que tocarlas todas. Y el ámbito de la psicología deportiva me abre unas puertas espectaculares. Creo que me gustaría especializarme y tener esa especialidad en psicólogo deportivo en el mundo del balonmano, porque creo que es lo que vivo, lo que me apasiona, y me gustaría desempeñar mis conocimientos y fomentar un poco mi ayuda en el mundo del balonmano. Entonces, no me cierro obviamente puertas a ningún tipo de deporte. Me encanta también en el mundo del pádel. De hecho, en el pádel estoy empezando a hacer algunas colaboraciones con niños pequeños, con la base, con algún club también de Ciudad Real hemos estado hablando, a ver cómo podemos pues, entrar un poco ahí. Pero bueno, es verdad que esto también es tiempo y bueno, la dedicación, como decíamos antes, no es profesional a día de hoy y me gustaría ejercerlo a lo mejor de una manera más profesional también y que lo pueda compaginar también con mi trabajo, que también me encanta. Yo creo que estás más que cerca de lograrlo. Esta es una opinión personal. Y al final de cuentas vas a tener que decidir quizás hacer un poco menos de algo para hacer un poco más de otra cosa, porque veo que las capacidades las tienes y no me entiendo todavía por qué Jesús Herrero no es el psicólogo deportivo de tal o tal equipo. Me encuentro... Bueno, será que es buen entrenador también, es tan buen entrenador que todavía no puede ser psicólogo. Bueno. Y ahí me va una pregunta que la respuesta es casi obvia, pero entre ser entrenador, psicólogo y jugador, ¿cuál es tu preferencia? Ese es el triángulo de las Bermudas, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Cuando se es jugador, yo siempre he dicho que se disfruta mucho más siendo jugador que siendo entrenador. Al final, jugando, pues disfrutas, lo que decíamos antes, vuelves a ese juego que tienes siempre de niño. Disfrutas cuando juegas a un nivel donde es más profesional, pues tienes un reconocimiento social muy importante y eso en los egos que hablamos es importante en el deportista. Como entrenador, como te he dicho antes, me siento muy cómodo, me gusta estar en el 40x20, me apasiona estar ahí. Y como psicólogo deportivo, pues un poco igual, ¿no? Me encantaría disfrutarlo en una selección nacional, por ejemplo, en un equipo de alevines o en un equipo femenino de Pozuelo o en un equipo masculino de Ciudad Real. Es algo que está ahí, que creo que puedo aportar cosas en ese ámbito y bueno, aquí pongo siempre una frase que me dijo una chica que entrevisté una vez, que me dijo: yo lo único que sé es que valgo para esto. Entonces, bueno, yo creo que ahí
podría aportar cosas y espero pues, que en el futuro pues, que se abran proyectos y que haya cosas en las que me pueda meter en un lío, que me gusta mucho. No tengo duda de que así va a ser y bueno, la invitación está abierta de que quizás más adelante podríamos hacer un trabajo en conjunto. JS Performance cree mucho en la psicología deportiva, confía mucho en Jesús Herrero y creo que ese es el camino. Mientras más multidisciplinario sea el trabajo, mejor puede ser el rendimiento y la rehabilitación de algún deportista. Vamos a saltar a la siguiente, que es un consejo que te gustaría dar o una estrategia que te gustaría transmitir a quien nos está escuchando. Alguien que pueda decir, ¿sabes qué? Estoy frustrado, me pasa esto, tengo un penal en el último segundo, me pasa esto. ¿Cómo puedo afrontar este tipo de situaciones? Como técnicas psicológicas para mejorar ese rendimiento, esas situaciones, se me ocurren muchas, varias. Vamos, no me gustaría dejarme ahí muchas, pero bueno, relacionarlo un poco con esas cualidades psicológicas que tiene que tener el deportista para afrontar sus retos. En un deporte colectivo a mí me gusta mucho la visualización, el visualizar qué va a ocurrir en el partido, qué va a ocurrir incluso en el viaje, si jugamos fuera, si es una afición caliente, si no es una afición caliente, si voy a incluso a coger un vuelo cuando hemos ido a Melilla, visualizar todas ese tipo de situaciones. Es una cosa que creo que mejora y que recomendaría a todos los deportistas que lo practicasen, ¿no? Que su mente esté preparada para todas las cosas que pueden suceder en la competición. Visualizar eso es preparar a la mente para la competición. Entonces eso es una cosa, un consejo como psicólogo deportivo que me gustaría transmitir. Me parece también importante que el deportista elimine los pensamientos limitantes. Los pensamientos del deportista de no lo voy a conseguir porque mi compañero es mejor que yo y yo no voy a salir, o esto no lo voy a conseguir porque jugamos contra el mejor de la clasificación, porque estos son muy buenos. Los pensamientos limitantes hay que eliminarlos. Es una técnica que, bueno, en alguna formación que he tenido la oportunidad de asistir me ha encantado y la hago como propia porque realmente me gusta. Otra técnica psicológica a trabajar y que la observo muchas veces ahora en el deporte de alta competición es la respiración. El realizar una respiración diafragmática donde ves por ejemplo ayer, ¿no? Octavos de final de la Champions League de fútbol. Equipos con penaltis, desempate de la eliminatoria por penaltis. Un penalti en el último segundo. Esas técnicas de respiración, ¿no? Donde eliminas un poco el estrés que te da la competición, visualizas un poco el objetivo y creo que eso es súper positivo en un deportista. El hecho de saber manejar eso, de saber manejar el estrés de la competición es algo pues que hay que aprenderlo. Es decir, dentro de esos consejos, de ese consejo que me dices, es aprender a manejar estas variables, ¿no? Como el deportista tiene que aprender a manejar esas variables psicológicas. Otra de las cosas importantes es tener una activación correcta. La sobreestimulación es súper negativa en el deporte, en nuestro deporte. Y bueno, el tema de manejar el nivel óptimo de estrés es clave. En psicología, bueno, aprendemos que hay como dos tipos de estrés, ¿no? El estrés positivo y el estrés negativo. El euestrés es el estrés positivo, es aquel que te ayuda a mantener un nivel de activación óptimo para cualquier tarea, para empezar a desempeñar cualquier deporte, para empezar a competir. Y la sobreestimulación, entramos un poco ahí en ese distrés, ¿no? Que es algo negativo para competir. Yo recuerdo partidos con categorías inferiores donde esa sobreestimulación siempre se vuelve en contra, ¿no? Yo en algunas ocasiones en partidos fuera de casa, por ejemplo, este año nos ha pasado lo contrario, ¿no? Es esa falta de estimulación para empezar bien los partidos, ¿no? Eso también se entrena y eso también se trabaja. Entonces creo que aprender a manejar el nivel de activación es un componente psicológico bastante importante en el rendimiento deportivo.
Y luego también, pues para finalizar un poco, ese diálogo interno que tiene el deportista. Ese diálogo, esa conversación que uno tiene de forma individualizada con sí mismo, aprender a controlar eso es importante en el alto nivel y incluso en escolares, ¿no? Cada uno de nosotros siempre se intenta dar instrucciones, ¿no? Bueno, eso nos sirve para todo, para mejorar en la atención, para mejorar en la concentración. Siempre digo que me gustaría meterme en dos cabezas antagónicas del mundo del tenis, por ejemplo. La cabeza de Rafa Nadal, la mentalidad de Rafa Nadal, que me parece algo privilegiado, el diálogo interno que tiene que tener él tiene que ser asombroso. Y luego, por ejemplo, la de Djokovic, ¿no? Que es algo completamente diferente, mucho más impulsivo, rompe raquetas, pero también le sirve para aumentar su rendimiento. O no sé cómo se pronuncia, pero también el tenista Nick Kyrgios, creo que es deportista que tiene unas capacidades brutales. Yo muchas veces sentado en casa viendo esto me gustaría ser su psicólogo. Me gustaría ser su psicólogo deportivo porque lo veo con una frustración, con unas cualidades brutales y rompiendo la raqueta, siendo un mal ejemplo para niños, para otros deportistas. Ese diálogo interno creo que también se trabaja y que también entra dentro de esa mentalidad del deportista que se va formando desde pequeños. Volviendo un poco al tema de Rafa Nadal, leí hace poco el libro de Chema Buceta, que es una eminencia desde el punto de vista de la psicología deportiva, que se llama Vamos Rafa, y bueno, pues nos damos cuenta perfectamente ahí cuando tienes esa lectura que pues como ha sido educado por deportistas, ha sido educado por su familia, desde el cariño de su tío que ha sido su entrenador, su otro tío que ha sido un futbolista profesional de selección española y del FC Barcelona y de Mallorca y demás. Todo eso son pozos en la mentalidad del deportista que le llegan, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de consejos es seguir generando la mentalidad del deportista en todos esos aspectos. Me hiciste acordar en cierto punto de tu explicación de las técnicas, de que escuchar algo que hay que hacer suena más fácil de lo que es. Y yo digo, vale, por ejemplo, yo trabajo harto en la respiración, personalmente, pero la visualización no. Y obviamente si la leo, me la explica, la intento, hoy quizás no surge efecto. Entonces, ¿cómo podemos trasladar estas técnicas a el cómo debería hacerlo? Porque imagino que tú te digas a ti mismo, todos los días visualiza esto, no sé si es tan bueno también, bueno, tú sabrás, tú eres el experto. Nos lo vamos a poner de tarea, ¿no? Nos lo ponemos de tarea. Podemos, mira, volviendo un poco ahora al aspecto entrenador-jugador, ¿no? Yo te he comentado en algunas ocasiones, y lo centramos un poco en el mundo del balonmano, que hay que estar concentrado cuando tu extremo desdobla, ¿no? Y es algo que te ha ocurrido varias veces, ¿no? Y yo te lo insisto, Juan Pablo, tal, el entrenador. Bueno, pues si eso a lo mejor el día de antes lo visualizas y tu mente dice, es que el entrenador me está diciendo esto ya varias veces. El extremo, la primera vuelta se me fue, este extremo se me fue. Voy a estar atento. Ya hago un clic en mi mente y tengo ese momento de concentración y de atención donde ya lo estoy trabajando, por el mero hecho de prepararme y de visualizarlo. Entonces, las técnicas de visualización son muy buenas. Y en el alto nivel se trabaja en el atletismo, por ejemplo, en los 100 metros lisos. Tenemos 9 segundos y pocas centésimas para ser medalla olímpica. Ese deportista lo ha visualizado muchas veces. La noche de antes, el mes anterior, cuando coge el avión, esas técnicas de visualización son positivas. Vamos a dejar la tarea y la vamos a realizar, por supuesto. Y siempre estoy abierto a buscar mejores maneras de progresar como sea, que a todo el mundo le bien. Me gustaría también, para cerrar un poco esta pregunta, trasladarte a algo que he escuchado otra vez en un podcast de uno de mis referentes, que es un entrenador de jugadores de la NBA. Y él habla de un aspecto que él leyó y escuchó de alguien más. Mira,
De por ahí una parafraseando a alguien. Pero lo encuentro súper interesante. Y que él menciona dos tipos de atletas. El atleta que juega de manera consciente, por ejemplo, estoy escaneando que si alguien se me mete al extremo, estoy escaneando qué jugada van a hacer, que ya la vi en el video, estoy viendo dónde me posiciono, estoy consciente de dónde están mis pies, estoy consciente, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de atleta 1, por así decirlo. Y luego está el tipo de atleta 2, que es el que está jugando, el que no está pensando lo que está pasando, el que probablemente está ahí y reacciona y juega en base a lo que ya tiene por memoria muscular, como algunos mencionan. ¿Qué opinas tú? ¿Existe realmente este tipo 1 y tipo 2 de atletas o son momentos de partidos? Esto de que hay gente que dice que se entra o se sale de la zona. ¿Cuál crees tú que es la realidad o definitivamente depende de cada sujeto y hay un mundo ahí en explorar? Yo creo que entra un poco dentro de lo que hablábamos antes de la mentalidad del deportista. Influye sus aspectos personales, influye su mentalidad. Entonces, bueno, es verdad que hay algunos que por forma de ser y por forma de haber competido anteriormente son denominados como más pasotas, ¿no? Y otros como más activos, ¿no? Pero sí, puede ocurrir que a lo mejor no está el rol tan definido, pero bueno, yo creo que entra dentro de esa mentalidad que tiene cada sujeto y cada deportista de manera individualizada. Mira, qué interesante, no esperaba esa respuesta. Voy a pasar a una pregunta importante y poquito después de esto vamos a las preguntas del público. Que es, ¿cómo afrontas tú, Jesús Herrero, un fracaso muy grande? ¿Y cómo te gustaría a ti que lo afrontaran tus jugadores? Bueno, un fracaso muy grande. Yo creo que fracasar es no dar el 100% en todo lo que hagas. Y bueno, pues hay veces que por diferentes circunstancias deportivamente se fracasa. El otro día precisamente escuchaba a un gran referente y a un gran entrenador que se llama Chesco Spar, que decía que el camino del éxito y el fracaso lo vemos muchas veces aquí y no es así, ¿no? Me hizo ver que realmente el éxito y el fracaso están en el mismo camino. Lo único que luego, pues en el deporte solo gana uno y en teoría fracasan los demás. Michael Jordan jugó 15 temporadas en la NBA y ganó 6. Entonces, ¿fracasó 9? Yo creo que no. Creo que ese tipo de deportista, bueno, afrontar un fracaso realmente para mí es no dar el 100% como deportista. La otra pregunta era, me has dicho que no... ¿Cómo te gustaría que lo afrontaran tus jugadores? Mis jugadores, bueno, pues un poco de la misma forma, ¿no? El fracaso deportivo es un aspecto que puede ocurrir, pero el fracaso de no tener espíritu de mejora o de lucha y demás, yo creo que es algo que no puede suceder desde el punto de vista del entrenador y creo que hay que trabajarlo. El fracaso del deportista en un deporte colectivo entra dentro de lo que ocurra en la competición en ese deporte, pero luego está de forma individualizada como cada uno considere si ha fracasado o no ha fracasado. Yo he tenido, bueno, en la temporada que debuté como entrenador de División de Honor Plata, tuve una destitución y para mí no fue un fracaso. Para mí fue un golpe de realidad donde yo di el 100%, yo lo intenté todo y para mí eso no es fracasar. Entonces, luego me gustó mucho, ¿no?, la reacción de mucho de mi entorno, incluso personas que no me esperaban, ¿no?, que me decían, para ser un gran entrenador siempre tiene que haber una destitución. Eso no es un fracaso. Y yo pues me iba cogiendo un poco y me voy cogiendo un poco a esas cosas. El tema del fracaso yo creo que es algo también desde el punto de vista individual y como te decía antes, fracasar es no dar el 100%. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los que vivimos del deporte o hemos estado metidos en el deporte, tarde o temprano no juzga al que fracasa, por así decirlo, ¿no? Y veo, por ejemplo, una entrevista, voy de nuevo a la NBA, que soy fanático de la NBA, y a Giannis Antetokounmpo le preguntan también que si se siente mal después del fracaso de no haber salido campeón, y él explota de ira
porque le dice, pero ¿cómo va a ser un fracaso no ganar la liga? Si no puedo ganar la liga todos los años. Sí, claro. Y empatizamos con eso y sentimos un poco de que, es como dices tú, si nosotros hemos sacrificado tanto como para que el fracaso siempre va a ser parte del deporte. Vas a tener más derrotas que victorias en tu vida deportiva. Probablemente. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar muchas veces más cerca del éxito que del fracaso. Es decir, eso es un privilegio. Yo lo valoro muchas veces y digo, jolín, que he jugado en balonmano, varias fases de ascenso, varios campeonatos de España, oportunidad de tener vivencias espectaculares, quedar campeón de División de Honor Plata y ascender a División de Honor, debutar en División de Honor que te vea toda tu familia, pero hay momentos en los que no siempre va a ser así. Y bueno, la mentalidad del deportista tiene que ir ahí también en saber que ganar es excepcional, es algo excepcional. El tema es que en una liga de 20 gana uno. ¿Cuántos deportistas se quedan sin ganar? Entonces, bueno, eso no es un fracaso. Influyen un poco las expectativas que te pongas, ¿no? Los objetivos que te marques. Si tú te marcas objetivos siempre pues con unas cotas muy altas, pues a lo mejor estás más cerca siempre del fracaso, ¿no? Porque Ese es un problema que personalmente me pasa mucho y se lo comentaba a mi más cercano, y vamos a transmitirlo ahora si no me interesa, que es que mi mayor virtud es la ambición y también es mi perdición, porque hoy día logro esto y quiero más, y quiero más, y cuesta darse el tiempo, y lo menciono porque me gusta hacer el hincapié a los demás, ya que estamos hablando de salud mental, de que se den el tiempo de disfrutar las pequeñas victorias. Quizás este fin de ganaste y sigues último en la tabla, pero ganaste. Eso es lo que importa, estás en el presente, hoy ganaste, y el día de mañana quizás llegas a una división más arriba y después quieres jugar otra, y después quieres jugar Champions. Así. Y quieres repetir, y si tú le preguntas probablemente a Djokovic, va a querer ganar otro Grand Slam. Y no va a estar contento si pierde una final. Así es. Es decir, los objetivos que te marques influyen también en la forma de trabajar y desde el punto de vista mental en que el hecho de conseguir o no conseguir ese objetivo pues pueda generar esa frustración en el deportista. Me gustaría que lo cerráramos con esto y pasáramos a la caja de preguntas que hicimos en la semana con todo el público que nos está mirando. Entonces, les damos el momento ahora de que nos escriban sus preguntas y yo voy a leer las que ya destacamos de las cajas de preguntas que hicimos esta semana. Entonces, ¿algún referente que te gustaría mencionar respecto a la salud mental? Respecto a la salud mental, me gusta mucho José María Buceta, que te explicaba antes que es un referente como psicólogo deportivo. Como entrenadores, hemos comentado antes también, desde el punto de vista de cómo trabaja a las personas, me considero también que Chesco Spar es un referente. Luego, como jugador de balonmano, siempre me ha gustado mucho Rafa Di Josa. Me ha parecido mi ídolo y casi tuve la oportunidad en el tiempo ahí en Toledo por poquito de que fuese mi entrenador. Me hubiera encantado trabajar con él. Ahora lo sigo también mucho en redes y me parece un gran entrenador. Entrenadores que han pasado y referentes por el balonmano Ciudad Real, que es todos los que hemos vivido esa época del balonmano Ciudad Real, de tener ahí al mejor equipo del mundo y probablemente para mí de la historia. Pues hemos tenido antes a Talan Dusevalle, hemos tenido a David Davis, hemos tenido a Raúl González, hemos tenido a Juan de Dios Román, hemos tenido a Rafael López León en épocas anteriores. Hemos tenido a Bujovic, por ahí han pasado pues lo mejor de lo mejor. Luego referentes que yo he ido teniendo también, pues me gustaría destacar un poco también a entrenadores que me han marcado un poco, que siguen siendo referencias, ¿no? Javier Márquez, que he tenido y aparte, bueno, ahora lo considero más que un conocido, lo considero un amigo. Sergio Bebesco, que fue medallista olímpico con Talan Dusevalle precisamente, que tuvimos la oportunidad de ascender con él a Sobal. Tengo referencias en mi entorno de compañeros, entrenadores más o menos de mi edad, ¿no? Que están consiguiendo éxitos, como Javier Fernández Jabato, todos los éxitos que está consiguiendo, que ha llegado a ser ahora mismo seleccionador nacional junior, Alex Moza, que nos hemos estado enfrentando
muchas veces. Ahora mismo Jordi Rivera, por ejemplo, todo lo que está consiguiendo en el balonmano en España, toda esa unión que consiguen en las concentraciones nacionales, me parecen referentes relacionados con nuestro deporte pues que es brutal el coincidir con ellos muchas veces y el seguir aprendiendo de ellos. Un poco la suerte también de estar en un país que es cuna del balonmano también. Sí, es verdad que... Y Ciudad Real también. Y Ciudad Real que ha sido, pues eso, hay un germen ahí, hay una semilla ahí sembrada que es espectacular, ¿no? Siguen saliendo jugadores de Ciudad Real y siguen saliendo jugadores que compiten al máximo nivel, jugadores de selección española y jugadoras también, como Melchi Castellanos. El balonmano creo que goza de mucha salud en nuestro país. Y bueno, cualquiera de todos estos que he nombrado pueden ser referentes. Vamos a enviarle un saludo a todos. Espero que en algún momento tenga la oportunidad de poder ver este programa audiovisual que tenemos y vean las lindas palabras que tienes para dedicarles. Pasando a la siguiente pregunta es, ¿algún libro que te gustaría recomendar? Bueno, pues aquí me voy a permitir un lujo de sorprenderte. Entonces ese libro que te voy a recomendar te lo he traído y te lo voy a regalar. No te puedo creer. Lo tengo aquí. Tengo aquí el libro, ¿vale? Entonces se llama Jugar con el corazón de Checo Spar. Entonces me gustaría que lo leyeras y luego cuando lo leas pues lo comentamos y es un regalo que tengo para ti. Muchas gracias. Oye, de verdad no me lo esperaba. Vamos a leerlo, por supuesto. Muy bien. No tiene dibujos, sí. Muchas gracias. Me gusta a mí siempre andar con un libro cuando viajamos. De visita no quedan muchos partidos, pero esto es a nivel teo para mí. Y luego, bueno, un poco el mensaje es ese, ¿no? La psicología deportiva nos va a ayudar a mejorar el rendimiento deportivo 100%, pero luego siempre hay una parte, ¿no?, de nuestro deporte que es jugar con el corazón, que es como se llama, y bueno, pues espero que te guste y que lo disfrutes. A ver, si yo veo el nombre ya anima mucho a leerlo. Sí, excelente, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y luego de eso vas a tener que sacar tu celular para poder ver las preguntas que hace el público. No sé si lo tienes por ahí. Sí. Y la siguiente que nos hicieron en la caja, que me gustó bastante, que es desde la psicología, ¿cómo mejorar el papel del árbitro en cuanto a la toma de decisiones? ¿Se habla poco de esto? Es verdad que hay una relación súper importante que tendría que haber con el arbitraje. Es un mundo donde no se le respeta lo suficiente y donde creo que podríamos trabajar desde el punto de vista de la psicología deportiva con ellos, porque es un colectivo que hay un triángulo, de nuevo, un poco un triángulo de las Bermudas ahí que está el jugador, está el entrenador y está el árbitro, ¿no? Y a mí me parece esencial la comunicación con el arbitraje. Están sometidos a mucha presión en deportes donde hay mucho dinero en juego también, como el fútbol, el baloncesto y demás. Es algo que creo que se debería de trabajar. Y bueno, aquí pongo un ejemplo. En mi primer partido como entrenador de División de Honor Plata, fuimos a jugar a Alicante. Y bueno, pues el típico primer partido, ¿no? El debut con el proyecto, si iba a funcionar, si no va a funcionar. El partido empezó mal, luego se puso muy bien de cara. Y hay un momento donde yo le hago un comentario cuando pasa por la banda al árbitro, ¿no? Y de repente el árbitro se vuelve loco a gritarme: ¿qué te he dicho que te sientas? Que era... Y le digo, pero por favor, pero háblame bien, ¿no? Resulta luego que los dos éramos psicólogos. Y yo le digo, mira, yo estoy trabajando en el mundo de la psicología deportiva estas cosas. Y me dice, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, ¿no? Luego, después del partido, nos quedamos comentando la situación y hablamos un poco eso, ¿no? Que en la comunicación es fundamental trabajar con el arbitraje también. Y de hecho, bueno, hay algunos programas. Hace poco vi a un entrenador precisamente de Ciudad Real de baloncesto, Emilio Pérez Pizarro, que es una eminencia un poco en su deporte. Y el típico micrófono, ¿no?, que te colocan aquí y estás todo el rato viendo y cómo le habla al entrenador, cómo le habla a los jugadores. Eso se debería de visibilizar más y creo que
que hace un bien al deporte y que hace un bien a la comunicación con el arbitraje. Me voy a tomar el hincapié y sumarme a lo que tú dices, y si se habla poco de la salud mental del jugador, menos del entrenador, del árbitro nada. O sea, la presión a la que están sometidos es muchísima, y yo creo que es obvio que ningún árbitro quiere cometer errores, pero todos somos humanos. Por supuesto, al final ellos hacen su labor, hacen su parte del trabajo y bueno, es una figura esencial en todos los deportes, ¿no? El tema del arbitraje. Incluso diría que esos pensamientos que tiene el deportista de que el árbitro va en su contra porque le ha mirado mal o porque le ha hablado mal, creo que hay que trabajarlos también. Es una cosa a trabajar en el mundo del arbitraje. Todos nos hemos extralimitado seguramente varias veces con el tema del arbitraje, pero luego te das cuenta que lo ideal es mantener una comunicación fluida y que esa relación entrenador, jugadores, arbitraje es un aspecto que se debería mejorar. Totalmente de acuerdo. Me quedan 2 preguntas y pasamos al público, que es: ¿cómo identificar y ayudar a un compañero que está sumergido en la frustración durante un partido? Bueno, pues aquí te diría, pregúntale a tu compañero Antonio qué le ocurrió el otro día en el partido. Generar esa confianza, generar confianza. La frustración del deportista puede ser en un partido muy, muy grande. El otro día nos vino Antonio y me dice, Antonio es portero de balonmano, y me dice, Jesús, si no toco las 2 siguientes me cambias. Es una cosa que los porteros muchas veces tienen esas sensaciones, ¿no? Y entonces yo me quedé así un poco asombrado y le dije, mira, en las próximas 5 actuaciones, en las próximas 5 que te tiren vas a parar 3. Y paró 4. Se mantuvo, ¿no? Fue un momento de partido importante. Puede ser aleatorio, puede ser circunstancial, pero se generó esa confianza, ¿no? Entonces, cuando uno está pasando un momento malo, es difícil diferenciarlo a lo mejor para un compañero, a lo mejor el entrenador tiene otro punto de vista, y en algunas ocasiones a lo mejor hay que ir al banquillo, respirar hondo, bajar pulsaciones y luego visualizar un poco lo que tenemos delante y volver a actuar, ¿no? Entonces, bueno, también depende de cada deportista. Hay jugadores donde cuando el cerebro límbico entra un poco en alerta y entra ahí, se ofuscan mucho y se frustran mucho y se enfadan mucho, muchas veces lo único que les puede calmar es bajar las pulsaciones. Entonces, bueno, no todos los jugadores son iguales y no todos se toman esas instrucciones de la misma forma, pero bueno, algunas veces pasando por el banquillo, otras veces generando confianza. Por ejemplo, volvemos un poco al mundo del tenis. Cada vez que un tenista hace un fallo, la cámara se va directamente a su box, a sus entrenadores, y todos los entrenadores están aplaudiendo. ¿Por qué? Porque el tenista ve la pantalla luego y ve qué están haciendo sus entrenadores. Todo lo que sea tener una imagen negativa influye en el siguiente punto. Entonces, generar esa confianza permanente y tener en cuenta que fallar, los mejores jugadores del mundo fallan. O sea, que el fallo está ahí. Gran consejo. Yo creo que la persona que escribió esto obviamente también se preocupa mucho de sus compañeros. Obviamente el equipo prima siempre por sobre lo demás, y yo no me acuerdo quién era, pero la encontré buenísima y creo que nos da hincapié para en este momento decir, además de mandarle saludos a Antonio con la historia que tú contaste, que es importante preocuparse por el compañero del lado y conocerlo, entregar confianza, porque cuando tú das confianza te abres a los demás se van a abrir a ti también, y invitar a eso a todos los deportistas que nos pueden estar escuchando, de mi parte. Bueno, gente, si no tenemos más preguntas, paso a las preguntas finales de este podcast, que es, ¿a quién te gustaría ver en el podcast en el próximo capítulo? Bueno, hemos hablado mucho de comunicación. Creo que aquí en nuestro entorno hay un referente ahora mismo
Preparador físico, entrenador personal, preparador físico de la selección española de balonmano. Te he hablado alguna vez de él. Se llama Jesús Rivilla. Creo que lo podríamos invitar. Él ahora mismo no tiene idea de todo esto, seguro. Pero creo que es una persona que te llenaría muchísimo, que te ayudaría también en tu proyecto, en este proyecto tan magnífico que estás creando. Y bueno, es una referencia en el mundo del balonmano desde el punto de vista de la preparación física. Pues eso, para mí es uno de los... fue entrenador mío en Puerto Llano 1 año y luego pues ha ido mejorando de una manera desorbitada. Es para mí un referente respecto a nuestro entorno en el mundo del balonmano, y donde me he fijado muchas veces en su forma de actuar, y creo que te podría ayudar en venir aquí a hablar una tarde contigo y a dejar embobado seguro a todas las personas que te siguen. Mira, yo estaría feliz de poder recibir a un referente como él. Obviamente ya me he enterado un poco de quién es porque me lo mencionaste hace un tiempo. Y le extendemos la invitación, si es que tiene un par de horitas de una tarde, para que conversemos, para que yo pueda aprender sobre él y poder transmitir mensajes. Y al final, en la era digital que vivimos hoy en día, todo se trata de transmitir mensajes. Y transmitiendo mensajes correctos podemos ayudar a la gente, y que es lo mejor que podemos hacer actualmente. Totalmente de acuerdo. Última pregunta, a ver si alguien nos preguntó algo. Acá hay una pregunta. Veamos qué dice. ¿En qué se debería... una pregunta. ¿En qué se debería fijar un deportista para elegir un psicólogo deportivo? ¿En qué se debería fijar un deportista para elegir un psicólogo deportivo? Primero en el mismo. Si cree realmente que es necesario, que yo estoy completamente seguro que después de este tipo de conversaciones lo generamos un poquito más esa necesidad. Y luego, pues desde el punto de vista colectivo, igual, ¿no? El saber que nos va a ayudar desde el punto de vista individual y que nos va a ayudar desde el punto de vista colectivo. Es decir, siempre es un aspecto de mejora. El psicólogo deportivo al final es una figura que debe empezar a profesionalizarse un poco más, y que todo el mundo se tiene que dar cuenta que ese tipo de ayuda aumenta el rendimiento deportivo. Y bueno, hay una frase que me encanta, que tenía pensado decirla, pero se me había olvidado decirla y ahora la he vuelto a recordar, que el factor mental es el que diferencia a los buenos de los mejores. Está preparadísima esa frase, muy buena. ¿La has parafraseado o viene de tu propia cosecha? No sé dónde la escuché realmente, pero seguro que era un buen deportista. Excelente. Me hacen un par de preguntas, que es: ¿cómo ayudar a un niño de 9 años a integrarse en un nuevo equipo? A integrarse. Pues muy buena pregunta. Esto no me ha ocurrido en muchas ocasiones. Es decir, tener un equipo hecho, ¿no? Y bueno, viene alguien que a lo mejor tiene menos manejo, alguien que tiene más dificultades, y bueno, el entrenador tiene que tener esa capacidad un poco de integrar primero en las relaciones interpersonales antes que en el deporte. Mucho del disfrute del niño es de cómo se lleve con su equipo, cómo se lleve con sus compañeros. Entonces, antes de que integrarlo desde el punto de vista deportivo, hay que integrarlo desde el punto de vista humano. Un niño de 9 años sabe perfectamente diferenciar si se la pasan, si no se la pasan, si se queda fuera del grupo, si cuentan con él. Entonces, bueno, integrarlo en esas convivencias que se hacen también en los inicios, ¿no? Con los padres, con los niños, integrarlo en juegos, que sea partícipe en los juegos principales del entrenamiento, ¿no? En juegos lúdicos. Ese tipo de cosas ayudan mucho a que el niño se integre. Cuando esa labor a lo mejor pasa desapercibida, no te das cuenta, cuando ya te das cuenta es tarde. Bueno, empieza a ser una circunstancia a resolver, ¿no? El entrenador tiene que todos los que vengan nuevos a ese grupo
tratar de integrarlos de la mejor manera posible, sobre todo pues con el aspecto humano, ¿no? Con fomentar esas relaciones sociales, fomentar que se comuniquen entre ellos, que jueguen entre ellos, que se diviertan. A los 9 años la diversión es el aspecto central, entonces pues que se divierta con sus compañeros. El poder del juego es fundamental ahí. Es clave. Bien, última pregunta, ¿sí? Mira, hay otra persona que me preguntó algo que me gustaría preguntar, no hemos pasado un poco el tiempo, pero esta es la última pregunta que cojo del público. ¿Cómo puedo mejorar mi autoconfianza en los partidos? Creo que son las técnicas, ¿no? Sí, dentro de las técnicas, a ver, la confianza te la va dando un poco también el resultado. Uno es en ese diálogo interno, ¿no? Se va generando un poco también su autoestima, ¿no? La autoestima del jugador es cuando va cumpliendo pues esos pequeños pasos, ¿no? Decíamos que lo ideal es que el deportista se marque pequeños pasos a la hora de generar esa confianza. Volviendo un poco a lo de antes, eliminar esos pensamientos limitantes. De si fallo es que soy malo, o si hago un mal pase es que no sé pasar, o si mis compañeros no me la pasan. Bueno, la confianza del deportista se genera un poco estableciéndose quizás metas más pequeñas, ¿no? Unos objetivos perfectamente que se vayan cumpliendo para generar un poco esa confianza. Muchas gracias. He estado encantado hasta ahora de todo lo que hemos hablado. Siento que podríamos dar mucho más también. Lamentablemente hay que dar un cierre y me gustaría cerrar con esta pregunta porque siento que es tan simple y tan compleja a la vez. Y es, ¿por qué juegas al balonmano? Te la hice un par de días antes porque yo siento que no puedo responderla tan rápido. Bueno, pues yo creo que es un poco porque me apasiona. El balonmano es un deporte que entró en mi vida pues un poco por casualidad, creo que como todo. Y desde ahí pues he disfrutado muchísimo con este deporte, sigo disfrutando mucho con este deporte. E incluso cuando te salen mal las cosas, pues luego lo disfrutas cuando te salen bien mucho más. Y creo que fundamentalmente sigo en el mundo del balonmano por pasión y porque creo que es un deporte que me llena y que me complementa muy bien el resto de las cosas importantes que hay en la vida. Y es una pasión que espero seguir disfrutando. Yo creo que hay Jesús Herrero para rato. ¿Sí? Muchas gracias a todo el público que estuvo presente con nosotros. Damos cierre a este segundo capítulo de Rendimiento y Rehabilitación. Hoy día hablamos de psicología, quizás en la próxima tenemos un gran invitado. Y los invito también a que sean partícipes de este live y que puedan hacer sus preguntas para el próximo capítulo. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Fue un placer, Jesús. Un abrazo y bueno, mucha suerte en este proyecto que inicias, que lo estás haciendo también con toda la pasión del mundo y que estoy completamente seguro del éxito que tendrás. Muchas gracias. Cerramos.